Lucas, capítulo 7, ¿están seguros? Versículo, y dicen que 18, dicen los hermanos. ¿Será que sí? Vamos a mirar, vamos a mirar. Recuerden que estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, eso significa versículo por versículo. Y eso quiere decir que estamos tomando la enseñanza completa del libro. Lo que hemos dicho es que Lucas es un libro que nos narra, en el cual Lucas, que es un gentil, nos narra los acontecimientos, él nos narra todos los acontecimientos que precedieron y que fueron durante la vida de Jesús, lo que hubo antes de que Jesús llegara y todo lo que pasó durante su ministerio. Lucas recolecta los datos en dos libros de todo lo que pasó con la iglesia. En este es el Evangelio de Lucas y el otro es el libro de los Hechos. Y Lucas nos enseña claramente, nos muestra claramente cómo fue el cumplimiento perfecto del plan de Dios a lo largo de la historia. Por eso el libro de Lucas comenzó enseñándonos la profecía que tenía que cumplirse de que viniera un precursor. Ese precursor se llama Juan el Bautista y Lucas pues obviamente nos muestra el énfasis en esa venida, en esa llegada de ese que tenía que anunciar al Señor. Y nos narra cómo de una manera sobrenatural este niño es concebido, ya con un hombre mayor, una mujer mayor, es una cosa muy interesante. Y a partir de ahí nace Juan el Bautista con la intervención de alguien que es papel central en todo el libro de Lucas, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple la función de una manera muy interesante, muy chévere durante toda la Biblia, de estar inmerso en todos los procesos. Dice que llenó a Juan el Bautista desde el vientre de su madre, estuvo engendrando a Jesús, como participando del Espíritu Santo. La Biblia dice que participó cuando llenó a varios en toda la Biblia con los cánticos que se elevaron en el libro de Lucas. Cántico de María, estaba también Simeón, Ana, fueron dirigidos por el Espíritu Santo, mostrando su poder. También vimos que cuando Jesús, a los 30 años, Juan el Bautista, el mismo que Juan anuncia, lo identifica, lo mira y dice, miren, Juan el Bautista miró a Jesús y miren quién viene allá, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también hay otra cosa que ocurre y es que la Biblia dice que en ese momento una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí el ministerio de Jesús fue totalmente presencial. El ministerio de Jesús fue visible. Todos empezaron a entender, uy, este es Jesús, pero también lo entendió Satanás. Por eso la Biblia dice que a partir de ahí Satanás empezó a perseguir a Jesús. Por eso comienza, tan pronto termina Juan de hablar, Bautista, y de identificarlo, Satanás inmediatamente tienta a Jesús. Y de ahí para allá vemos cómo Satanás, ya no pudiendo tentar a Jesús, empieza a utilizar a las mismas personas para que entren en una enemistad con el Señor, una enemistad que finalmente va a terminar en que lo crucifiquen y lo maten. También vimos que Jesús, cuando comienza su ministerio, ya a los 30 años, anda por todas las aldeas, las ciudades, y en una escena que vimos hace unas semanas, él sube a un monte a orar, y cuando baja, escoge a 12 personas que llamó apóstoles. Entonces tenía apóstoles, discípulos y multitudes que lo seguían. Y cuando está allí, baja de la montaña de un sermón que se llama el Sermón del Monte, o el Sermón del Llano, como se llama más bien en Lucas. Y ese sermón habla de cómo vive un ciudadano del reino, cómo vive un creyente genuino. Y ese creyente tiene que vivir bajo esas normas que él durante varios capítulos narra, así es que tiene que vivir un creyente, así debe vivir. Y todos se resumen en una cosa, amar al prójimo, en todas las maneras posibles. Y el prójimo es cualquiera que tengamos cerca. Y lo mostraba de esa forma. Ya cuando estuvimos avanzando ya más en el libro, después de que él termina el sermón, el Señor empieza a hacer, sigue andando por las aldeas y empieza a hacer unos milagros muy interesantes. La Biblia habla de sanar al siervo del centurión y lo último que vimos fue una resurrección, que hasta ahora no había hecho una que hubiéramos visto, y resucita un muerto, el hijo de la viuda de Naín es resucitado, lo cual hace que la fama de Jesús se extienda de una manera impresionante. Ahora, y hoy vamos a entrar a un texto que está en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo, perdón, en el libro de Lucas, en el capítulo 7, el versículo 18, que nos habla de la continuación de lo que ocurrió inmediatamente después. Y aquí vuelve a entrar en escena alguien que habíamos perdido de vista hacía ratos, Juan el Bautista. Juan el Bautista vuelve a entrar en escena. En ese momento, cuando Jesús está haciendo todo su ministerio, Juan es apresado por Herodes. Ahora Juan está en la cárcel, pero el asunto es que está donde hizo el milagro de la viuda de Naín, es cercano a la prisión donde tienen a Juan.
Y entonces cuando Jesús hace la resurrección, todo el mundo empieza a hablar y las noticias llegan a oídos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hoy va a hacer una pregunta que uno nos va a parecer un poco rara, un poco extraña, porque recuerden que Juan fue la persona que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan va a preguntar o a mandarle preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Usted dice, uy, o sea que Juan dudó. Hoy vamos a hablar de las dudas de Juan, si es que las tuvo, o si es que nosotros estamos leyendo mal. ¿Será que Juan dudó de Jesús? ¿De que Jesús era el Mesías cuando él mismo dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Vamos a resolverlo hoy en esta predicación. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos por la oportunidad nuevamente de poder predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que si hay algún obstáculo con pensamiento, palabra o acción que impida que podamos recibirla, Señor, que quites todo eso para que estemos completamente concentrados en ella. Te rogamos que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, que podamos, Señor, tener un corazón limpio y dispuesto para recibir y para hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos para tal propósito. Pedimos, Padre, también porque no solamente sea algo que escuchemos, sino algo que practiquemos, dando honor al que merece el honor y la gloria, que eres tú, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice el texto, el versículo número 18, Lucas 7, 18. Cuando llegamos a Lucas 7, 18, dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Uy, qué interesante texto. Entonces los discípulos de Juan le dan las buenas nuevas. Para entender eso, dice que Juan recibió información de lo que estaba haciendo Jesús. Ahora, Juan se encuentra en una cárcel y dice que obviamente como la fama de Jesús se extiende, los discípulos de Juan, uno se pregunta, ¿luego Juan todavía tenía discípulos? Sí. Y es que ocurrió lo siguiente, cuando Jesús llegó, Juan dijo a sus discípulos, Juan el Bautista, sigan ahora a Jesús. Ahora ustedes tienen que seguir. La mayoría siguió a Jesús. Otros dijeron, listo, vamos a seguir a Jesús, pero de todas maneras vamos a estar pendientes de ti. Y también siguieron con Juan. Y estos son unos de los que estamos viendo acá, gente que seguía con Juan. Y obviamente también estaba viendo cosas que hacía Jesús. Ahora dice el texto que ellos estando cerca a la prisión donde estaba Juan, escuchando esas noticias, Juan estaba en una prisión que se llama Maqueronte, que es una fortaleza que había construido Herodes y lo tenía preso allí en este lugar. Y esa fortaleza se encontraba cerca donde había ocurrido el último milagro. Y a partir de eso, los discípulos de Juan fueron donde Juan el Bautista y le contaron, mire que vimos algo increíble. Jesús está haciendo muchos milagros y cosas, pero hizo una resurrección, imagínense, una cosa fuera de serie. Y por ese lado ellos le contaban esa clase de cosas, pero también le dijeron a Jesús, a Juan el Bautista, algo que no entendían. Dije, pero tenemos un problema. El Mesías que nosotros estamos esperando, dice la Biblia, que nos va a libertar, que va a acabar con nuestros enemigos. Y resulta que cada vez que oímos a Jesús, Jesús dice, paz y amor. Amen a sus enemigos. Y no dice nada, oiga, armemos un grupito, no sé, nos vemos ahí en la 30 frente a la nación. No, no dice nada, nada de eso. No dice, oiga, vamos a organizarnos para... No, no habla nada de eso. Solo habla de que ayudar a la gente y que perdonar a los enemigos y que... Y entonces, pues yo sé que el Mesías, ellos sabían que el Mesías tenía que hacer milagros y eso, pero ¿dónde está el Mesías libertador y eso? Y entonces ellos están mareados, están confundidos. Y ellos dicen, entonces van donde Juan y le dicen, Juan, pues Jesús hace unos milagros y unas cosas, pero la verdad, lo de la libertador, el Mesías libertador, no lo vemos por ningún lado. Y ellos tienen esa duda. Ahora, ¿de dónde sacaban la idea ellos de que el Mesías iba a ser un libertador? Bueno, Juan el Bautista mismo lo había dicho. En Mateo capítulo 3, versículo 7, Mateo 3, 7,
Alguien dijo un día, te lo dedico, te lo dedico. No, no, no ese versículo no es para dedicárselo a nadie. ¿Ok? Juan el Bautista les habló con unas palabras llenas de amor, bastante llenas de amor. El texto dice, espera un segundito acá. Muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y Juan les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Anticipándoles que iba a venir una ira, la ira de Dios y se acercaba y que tenían que arrepentirse. Y obviamente los discípulos de Juan, los que se hacían con Juan, decían, ahora me estoy arrepintiendo para salvarme de esa ira que viene. Entonces, si ya vino el que tenía que venir, ¿por qué la ira de Dios no llega? Y porque no acaba con nuestros enemigos, básicamente es lo que le están diciendo. Entonces ellos estaban esperando ese cumplimiento de lo mismo que había dicho Juan, y además que Juan el Bautista también había dicho otra frase muy famosa, diciendo que eso es lo que iba a ocurrir, pero no veían ellos que pasara. Él dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, que eso es nada menos que Mateo 3:10. Y son palabras de Juan el Bautista. Decían, pero Juan, usted dijo que cuando viniera el Mesías iba a cortar a los malos y a dejar a los buenos, que iba a separar a los buenos de los buenos, y resulta que no vemos eso. Vemos a alguien más bien como todo cariñosito y amoroso con todo el mundo y que tan lindos todos. Y entonces, pues la verdad, ese Mesías, tenemos nuestras dudas, decían ellos. Porque Jesús hablaba de paz, perdonaba pecados, restauraba caídos, se sentaba con los que nadie se sentaba, o sea, con los publicanos, con los pecadores. ¡Wow! Y entonces, pues la verdad, él no entendía. Él decía, entonces, ahora le cuentan eso a Juan. Ahora usted tiene que pensar, Juan está preso. Ya lleva un tiempo y simplemente lo apresó porque Juan hablaba en contra de Herodes. Hablaba que Herodes, usted se metió con quien no debía. Juan ¿cómo decimos? Lo boleteó. Y lo acusaba y lo exhortaba y le decía, usted no puede hacer eso. Y Herodes, por callarlo, porque con quien andaba Herodes dijo, calle ese tipo que no hace sino hablar mal de nosotros. Pues lo mandó a apresar y lo tenía preso simplemente por el gusto de tener, no había cometido ningún delito digno de eso, y lo apresó. Pero Juan sabe que eso es un camino en el cual podía morir en cualquier momento. Y Juan pasan los días y no sale. Y Juan sabe que él anunció a Jesús y que Jesús y oyó la voz. Juan oyó la voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan dijo, él es el Cordero de Dios. Y Juan dijo, yo no soy digno de nada con ese hombre. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado. Cuando Jesús vino a bautizarse con Juan, ¿qué le dijo Juan? Yo no puedo bautizarlo a usted, usted bautíceme a mí, porque usted es más grande que yo. Usted, y él le dijo Jesús, no, hágalo así. Y él decía, yo no soy digno, entiendo eso, pero a él ahora vienen con esas historias, él está preso. Él piensa, pero ¿cómo así? Si este es el Mesías y él yo sigo preso, y estos muchachos dicen que no habla nada sino de paz. Entonces Juan parece, ojo, algunos piensan, tuvo dudas. Esa es una opción, que las dudas de los discípulos pasaron también a Juan. La otra es que las dudas de los discípulos se quedaron en los discípulos y Juan simplemente dijo, resuelvan sus dudas, que vamos a mirarlo a continuación. Ahora, el asunto es que no es fácil conciliar las cosas de Dios cuando usted no sabe leerlas. Porque resulta que la Biblia sí dice que el Mesías, Isaías 61:2, hace cosas como las que Jesús hacía, ¿ok? De las dos. Isaías 61:2 habla de a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, o sea, las cosas buenas y el día de la venganza del Dios nuestro. Voy a poner ese Isaías 65:2 para que miremos el contexto tan impresionante de cosas que decía la Biblia sobre el Mesías que habría de venir. El texto dice, a ver si ya lo tenemos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice que en medio de las cosas el Señor venía a proclamar su buena voluntad, o sea, a ser bueno, benigno con la gente, pero también a ejercer el día de la venganza. Entonces la gente de esa época se enfocó, quiero el día de la venganza donde Dios se desquite de todos los malos. Algunos de ustedes son así, y yo quiero ver, Señor, yo quiero ver tu venganza, que todos los malos, pilas. Y por mala interpretación bíblica, no leyeron en la otra parte. La otra parte decía que el Señor anunciaba junto con ese día de la venganza, anunciaba paz. Ahí dice el texto, ustedes lo pueden leer ahí claramente.
a consolar a todos los enlutados, a proclamar la buena voluntad de Dios y un montón de cosas que estaban profetizadas. Y entonces, obvio, cuando usted no entiende algo, se choca en esa cabeza. Usted dice, ¿cómo es posible que alguien que viene a hacer justicia y acabar con los malos, no se la pasa más bien hablando del amor y que hay que querer a los enemigos y todo eso? Pues son dos cosas que no concilian. Entonces, claro, y fuera de eso yo estoy preso acá. Complicadísimo. Oh, muy interesante. Ahora, pues ya vamos a entender qué pasó con esas dudas, las dudas de Juan, para llamarlo así. Y dice que mandó llamar a dos personas, dice el texto en Lucas capítulo 7, donde nosotros estamos. Dice que mandó llamar a dos personajes. ¿Por qué llamó a dos? Por una regla judía. Para que un testimonio sea verdadero, tiene que haber mínimo 2 o 3 testigos. Entonces, en este caso, él manda llamar a dos para que haya 2 testigos de las cosas. Y entonces dice que, por eso dice acá, que solo en boca de 2 o 3 testigos será el testimonio verdadero o una acusación verdadera. Y en el versículo 19 dice, y los envió Jesús para preguntarle, y ahí viene la pregunta muy interesante. Dice, y los envió Jesús para preguntarle, a ver, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice el texto. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice que Juan le manda a preguntar, pero no sabemos si Juan tenía la duda o si solamente eran los discípulos. Pero vamos a asumir que Juan la tenía. ¿Y por qué la podía tener? Bueno, porque era humano. Tan sencillo como eso. Y yo quiero en eso ahondar en algo que pasa con todos nosotros muchísimas veces. Cuando él pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Obviamente, Juan está expresando también, yo lo bauticé, yo vi la paloma, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, yo oí la voz del cielo. Y uno dice, ¿cómo alguien que escucha todo eso puede como sentirse como temeroso, como miedoso ante una circunstancia? Y la respuesta es muy sencillo. Cuando usted estaba en los momentos más complejos de su vida, ¿su fe ha disminuido o ha crecido? Cuando usted llega al hospital de urgencias con ese dolor tan tenaz y usted es el familiar de la persona, ¿cómo es su fe? Dice, doctor, yo estoy lleno de confianza. Sé que Dios hará bien con mi esposa. ¿Sí? O usted se angustia. Y usted empieza a ver pasar las horas y usted dice, oiga, pero ¿qué pasa que no sale el médico? Y siendo creyentes, estoy hablando de creyentes, siendo humano, pero creyente, por desgracia, su fe en lugar de aumentar, no, a veces no pasa que disminuye. A veces no pasa que usted más bien dice, pero ¿por qué estamos en esto? O sea, pero ¿por qué llegamos hasta aquí? ¿Pero qué estaremos haciendo? Así como algunos dicen, ¿qué estaré pagando? Dicen las bellezas. Y la respuesta es, no está pagando nada. Simple y llanamente Dios ha permitido la circunstancia. Pero recuerden, es cuando estamos en situaciones de pruebas constantes. Si usted no está fuerte, la tendencia es que su fe se debilita y empieza a bajar. Y empieza usted como a, pero ¿será esto? Ya cuestionarse, cuestionamientos que hace la gente. ¿Y pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Uy. Y entonces usted dice, ¿qué hago? Y la respuesta, lo más chévere de esta historia es la respuesta de Jesús, de Juan. Juan hizo la única cosa que podemos hacer cuando tenemos dudas. Él dijo, tenemos que ir a preguntar al único que nos puede sacar de la duda. En este caso, a Jesús. ¿No había otra manera? Y entonces, claro, la gente pregunta, ¿entonces tener dudas es pecado? Y la respuesta es no. Para Dios no es pecado que usted tenga dudas. Absolutamente. A lo largo de su ministerio, Jesús andó con personas muy dudosas. Varias veces les dijo a esas personas, hombres de poca fe. Pero yo les pregunto, después de decirles hombres de poca fe, les dijo, lárguense, ustedes la verdad, de verdad, qué decepción.
A él los escogió para que me dejen votado ahí, ni creen en mí. ¿Hizo eso? Aunque la fe de ellos era muy poquita, muy bajita, o bajaba muy rápido, el Señor jamás los abandonó. Jamás los dejó. Pero ahora Juan está viviendo un momento complejo y dice, no sé, tengo como esta espinita, dicen algunos, en el corazón. Y la única forma es consultarlo con Dios, con el mismo que nos puede dar la respuesta. Y entonces le dice a dos de sus discípulos, hágame el favor, y van y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¡Wow! Y eso es una enseñanza espectacular. Cuando usted tenga dudas en su vida, toca ir a preguntarle al único que las puede resolver. Es el Señor en su palabra. Vaya, que el Señor le conteste. Así es como funciona. Y fue específicamente lo que hizo. Ahora, tenemos que entender que las dudas no son no es un problema espiritual que un creyente tenga dudas. Es un problema cuando la duda se vuelve una certeza. Ahí sí es un problema. Cuando usted dice, es que eso es así, punto. No, no, no es así. Pregúntele a Dios. Si algo no le coincide, pero ¿por qué Dios permite esto y esto? Y cuando usted no logra conciliar esas cosas, vaya a Dios, Señor, dime, explícame. Ahora, que quede claro, Dios no le tiene que explicar nada a usted, ¿ok? Pero Dios sí le va a decir, ¿qué tal pasa si usted tiene una duda de esas existenciales fuertes, tiene un temor grande a hacer algo y Dios simplemente usted abre la Biblia y la respuesta de Dios es, no temas, ¿ya? ¿De qué me agarro entonces? Pues de eso. Dijo, no temas, bueno, Señor, está bien, descanso en ti. Fin, esa es toda la respuesta. Las respuestas de Dios, señores, a veces van a ser no la respuesta exacta que usted busca. Simplemente va a ser una palabra de alguien donde el Señor le dice, siga adelante, o le va a decir, cuenta conmigo, o yo estoy contigo, o estoy en el asunto. Ya, no le va a decir, lo voy a sacar, nada. Simplemente, ahí estoy. Y eso debería ser suficiente para nosotros. ¿Tiene usted dudas en este momento en su vida? Hablo de dudas fuertes, ¿no? No que si compro pan coco, pan o calado. Digo que hay unos que se estresan o sea, para comprar pan. Sí, ay, no sé qué pan comprar, ya madure. Hablo de una cosa que usted no dice, ¿y de verdad qué hago acá en una vaina de estas? ¿Tiene una duda de ese tamaño, de algo así fuerte? Pues vaya a Dios. Fue lo que hizo, lo que Juan él dijo, yo no sé la respuesta a todo eso, tengo mis dudas también, por favor pregúntele a Jesús. Y fue y lo mandó a preguntar. En pocas palabras, señores, las dudas deben ser conducidas siempre al Señor. Siempre, toda la vida. Las dudas deben ser conducidas siempre al Señor. Cualquiera que sean las dudas que usted tenga. Siempre. Y cuando le conteste, hágame el favor y le cree. ¿Okay? Pero Señor, ¿qué hago? Y el Señor le contesta, ten paz, estoy contigo. Y usted, ¿pero qué hago? Ya, hermano, ya, ten paz. Qué difícil es eso, ¿no? A veces para algunos, aceptar simplemente eso. Ya, no te voy a contestar más. Eso, confía en eso. Estoy contigo, ya. Eso es todo lo que Dios quiere que entendamos. ¡Wow! Pero hay una frase todavía más chévere que me pareció muy bonita, que yo digo, oiga, es una muy buena frase. El autor es desconocido, no lo conocemos. Pero dijo, la fe es la capacidad para soportar las dudas. Lo único que mata una duda es una confianza plena en Dios. Lo único que mata una duda es que yo tenga fe en lo que Dios ha dicho. Eso es lo único que mata una duda. Señor, yo tengo esta duda, pero tú dijiste esto, me agarro de lo que tú dices a pesar de lo que yo sienta, de lo que a mí me parezca, de lo que yo piense. En la Biblia muchos hombres de la Biblia tuvieron dudas. No sabían qué hacer, pero ¿sabe que la mayoría de las escenas de la Biblia sabe a dónde iban cuando tenían dudas? A Dios. Moisés tuvo dudas muchas veces y cuando tenía un problema, inmediatamente, Señor, ¿qué hago? Tal cosa, de una.
Así es como funciona en la vida, debería funcionar para nosotros. Yo le pregunto, ¿usted acude a Dios cuando tiene dudas? ¿Usted busca al Señor cuando hay una duda en su corazón, en su vida? Y muchos no lo buscan, se desesperan. Y otra cosa terrible, o no les gustan las respuestas de Dios. Y ahí sí tengo que decirles, señores, una verdad, un principio bíblico. El que tiene que ganar es Dios, no usted. Es más, usted se puede morir, pero si Dios ganó, estuvo bien, perfecto. Así es que tiene que ser. Dice, uy, no, pero pastor, o sea, denos esperanza. Pues le doy la esperanza que si se muere, usted va al cielo. Esa es la esperanza, ya la dio. Si está con Cristo, claro. Pero si su muerte, como dijo Simón Bolívar, si su muerte contribuye para que cesen las guerras y se consolide la paz, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo Simón Bolívar. O sea, hasta Simón Bolívar la entendía, usted no la va a entender que es creyente. En pocas palabras, el que tiene que ganar es Dios. Así yo muera. ¿Es claro esa parte? A veces la gente quiere que pasen ciertas cosas que a usted quiere que pasen. Y Dios dice, qué pena. No es como usted dice. Pero es que a mí me parece, es cierto, a usted le parece, pero a mí no. Y resulta que usted es un ser creado y yo soy Dios. Y resulta que sus pensamientos no son mis pensamientos. Y resulta que sus caminos no son mis caminos. Y resulta que son más altos mis pensamientos y mis caminos que sus caminos y sus pensamientos. Entonces, ¿quién piensa mejor, usted o yo? Entonces, cuando yo le diga algo, ¿qué debería ser? Cuando Dios nos diga algo, ¿cuál debería ser la opción de nosotros? Sí, Señor. Aunque yo no lo entienda, gracias. Pero es que me estoy muriendo. Dice, puede Dios que le diga, y te vas a morir. Pero va a ser para la gloria mía, no te preocupes. ¿Listo? Perfecto. Así es como tiene que ser. Ahora yo les pregunto, ¿pueden aceptar esa verdad? Porque es que los veo asustados con esa verdad. Dice, uy, no, pero pastor, yo quiero vivir. Los jóvenes adultos, ay, no, pastor, no me he casado. Pero señores, un cristiano vive para darle la gloria al Señor y a veces la gloria del Señor es vivir el tiempo que Dios quiera y a veces no es mucho para algunos. ¿Está claro eso? Porque no dicen amén todos los sacerdotes. Digan amén, sí. Qué miedo, ¿no? Te dicen, uy, qué miedo, ¿qué tal me toque a mí ese pedazo? Y si le toca, ¿qué hacemos? ¿Puede evitarlo? Yo le pregunto, ¿usted puede evitar eso? Entonces mejor diga, bueno, Señor, como tú quieras, con temor y temblor, como tú quieras. Y así debería ser. ¿Estamos? Entonces Juan no está pecando, simplemente tiene una duda en su corazón y él quiere oír a Jesús. Recuerden que en ese tiempo no era de cuestión de ir a la Biblia y leerla, porque todavía no estaba, no había. Entonces él va y le pregunta, le manda a preguntar directamente, Señor, lo que tú me digas, yo te... Juan no dice, es que no le creo. No, Juan dice, vaya y pregunte. ¿Cuál es la respuesta del Señor? No se desanimen por tener dudas en la vida. Más bien, vaya con cada duda a la palabra. Es así es como vamos creciendo. En el versículo 20 dice entonces, que ya cuando ellos escucharon que les dijo Juan, dijo, cuando pues los hombres vinieron a, versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, o sea, a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Muy interesante. Ellos, obviamente, esos dos discípulos de Juan se van donde Jesús y imagínense, chévere estar donde Jesús. Me parece muy chévere que uno pudiera llegar donde Jesús a preguntarle directo, ¿sí, no? En vivo. Jesús, tengo esta duda, pero aquí era más interesante. Jesús, es que nosotros somos seguidores de Juan y pues él nos mandó, te mandó una razón, una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es una pregunta directa, pero lo más chévere de Jesús es que casi nunca responde sí o no. Jesús nunca va a responder así. Jesús, en varias porciones de la Biblia donde tú miras cuando le preguntan a Jesús, Jesús no responde sí, no, no, no es eso. Entonces,
El texto no cambia nada. Aquí básicamente ellos están haciendo lo que Jesús específicamente les mandó, lo que Juan el Bautista les mandó a hacer. Simplemente le dicen Bautista. Lo único que cambia es Juan el Bautista les mandó a preguntar. Entonces Jesús no dice nada y le dice, muchachos, la respuesta es esta, versículo 21. Vamos al versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Jesús no le contesta sí, no le contesta no, simplemente le dice, sigan. Y cuando los va siguiendo, dice que en ese mismo instante, delante de esos dos discípulos, el Señor hace cosas increíbles, en aquella misma hora. Interesante. Eso es una forma de respuesta de Dios. A veces usted le va a preguntar a Dios, Señor, ¿sí o no? Y Dios no le va a contestar ni sí o no. Dios le va a mostrar cosas. Dios le va a decir, esta es mi respuesta. Señor, ¿será que me puedo meter con el Brad? Con el Brad. El Brad. Brad Pitt, ¿no? O sea, el impío del Brad Pitt. Dios no le va a contestar sí o no, no le va a salir, no le va a abrir una hoja de la Biblia diciéndole, huye de ese indio, ¿no? O huele a azufre, o no. Normalmente Dios va a mostrarle cosas del indio. Y le va a decir, ¿por qué huele a azufre el indio? Le va a mostrar, mire cómo se comporta el indio. Mire las cosas que hace el indio ese. Eso sí lo va a hacer. Pero no le va a decir sí o no. Así responde también Dios. Y aquí fue lo que ocurrió. Entonces el Señor en eso le dice, caminen, y simplemente andan, y Jesús empieza a hacer cosas increíbles. Dice que en esa misma hora la palabra dice que empezó a sanar a muchos, pero muchos es muchísimos. Siempre había enfermos que venían, la gente le traía enfermos a Jesús. Y aquí dice que empezó a sanar montones de enfermos. Les dio sanidad de sus dolencias. También dice acá a muchas enfermedades y plagas. Y en ese tiempo también había plagas. Había lepra, había cosas que la gente no tenía una cura sobre eso, vivía y se los traían a Jesús y Jesús los sanaba. En cosas graves, cosas no tan graves, pero todas las traían a Jesús. También había gente que dice que tenía espíritus malignos o malos, y básicamente es lo que está diciendo, había gente endemoniada. Aquí algunos yo no. Había gente que tenía el diablo adentro, por decirlo así, tenían espíritus inmundos en su vida manejándolos. Y la Biblia dice que en esa misma hora, delante de los dos discípulos, llega el Señor y dice, echaba fuera esos demonios de esas personas. No les está respondiendo sí o no, porque Jesús no responde así. Está diciendo, miren esto, sané a muchos. Miren esto, este tenía una plaga, muchos con plagas, sanos. Miren personas que estaban endemoniadas, libres, completamente libres. Ahí dice también en el texto, ya muchos ciegos les dio la vista. Cuando habla de ciegos, habla ciegos de nacimiento o personas sin ojos. Y delante de ellos dice, mira, estas personas ahora pueden ver. Solo mire, ahora tienen ojos, les brotaban ojos, básicamente era eso. No, las sanidades o los milagros de Jesús eran impresionantes. ¿Por qué Jesús hacía eso? ¿Por qué no contestó la pregunta? Porque él quería que la gente interpretara bien la palabra de Dios. Isaías capítulo 61 dice, Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Uy. Esa era una profecía sobre el Mesías escrita 700 años antes de que pasara. ¡Wow! Y entonces él quería que los discípulos de Juan entendieran. Ahora, ¿por qué les muestra cosas? Porque los discípulos de Juan eran como Juan, si eran buenos discípulos, estudiosos. Juan era un tipo súper estudioso de las escrituras.
Desde edades muy pequeñas, Juan estaba metido en el desierto estudiando escrituras. Era un hombre metido, famosísimo por eso. Entonces, Juan le iban a contar, mire lo que está haciendo el que creemos que es el Mesías, exceptuando lo del reino victorioso. Y Juan tenía que entender, y ellos tenían que entender solo viendo esas cosas. En pocas palabras, Jesús no quería decirle palabras a los discípulos de Juan, sino acciones que confirmaran la seguridad de que él era el Mesías. Por eso los versículos que están acá dice que sanó a muchos enfermos, ciegos. Había una manifestación poderosa de hacerlo. Ahora hay que preguntarnos, ¿en la historia humana hay alguien que haya hecho tantas cosas como Jesús? No. ¿Cuántos han resucitado muertos en la vida humana, en el mundo? No. Jesús es el único que ha podido hacer eso. ¿Y por qué lo pudo hacer? Pues porque es Dios. Ahora, Jesús, después de que ven las cosas, les dice, como ustedes necesitan mandarle una razón a Juan, ahora sí les voy a contestar, pero no un sí o un no. Solo díganle a Juan que ustedes acaban de ver esto. Ustedes ya lo vieron. Son testigos confiables. Díganle lo que vieron. Versículo 22. Entonces el Señor les manda a que le digan a Jesús específicamente las siguientes cosas. Dice Lucas 7, 22. Y respondiendo Jesús les dijo, y voy a ponerlo en pantalla para ustedes, denme un segundo. A ver si lo coge. Es un poquito largo ese versículo. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Uy, y entonces él les dice, hágame un favor, va a donde Juan y le dice a Juan específicamente lo siguiente. Ahora, eso que les va a mandar decir el Señor son textos bíblicos profetizados sobre el Mesías. Están en el libro de Isaías. Ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 35, versículo número 5. Isaías 35, 5. Vamos allá. Una profecía sobre el Mesías. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Wow. Tenía que ser así. Entonces él empieza a citar textos para que cuando Juan los escuche, Juan dice, pero ese texto sí lo conozco. Yo he estudiado esa parte. Aunque no había una Biblia completa, había libros sueltos. Dice, yo sé que esa es una parte de Isaías. Y Juan tenía que decir, oiga, sí, él hace eso. Tiene que abrirle los ojos a los ciegos. Y efectivamente Jesús hizo eso. ¡Claro! Deberían informar entonces al profeta a Juan el Bautista que ellos eran testigos de cómo los ciegos recobraban la vista milagrosamente. ¡Wow! Y Jesús, recuerden, hizo esa sanidad y ese milagro en personas ciegas de nacimiento y personas sin ojos. Eso es algo increíble. Es una cosa fuera de serie. Entonces, no solamente tenían que contar lo que acababan de ver, sino que tenían que ir a la parte más importante. Jesús le dice en el texto que nosotros tenemos ahí en pantalla, que dice, los ciegos ven, efectivamente, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Dígale, estoy haciendo no una resurrección, sino varias resurrecciones, pero lo más importante y la diferencia de Jesús con todos los antiguos profetas es la última frase, dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso no es, ningún profeta había hecho eso. Y quiero explicar por qué. ¿Los profetas no estaban interesados en los pobres? Sí, claro. Pero resulta que Dios siempre mandaba los mensajes a quienes, a los reyes, a los gobernantes, a los líderes religiosos, a los que dirigían la nación. Siempre el mensaje era para ellos, pero no era para los pobres. Pero Jesús dice, y dígale a Juan que yo estoy mandando ese mensaje a los pobres. ¿Y el mensaje cuál era? Alentar a los desvalidos, ayudar a todos los que tenían necesidad.
¡Wow! Pero recuerda que ya habíamos visto que pobres, hay dos clases de pobres, el pobre económico y el pobre espiritual. El pobre espiritual es el que la Biblia dice que tiene, el que se considera pobre de espíritu. Una persona que se tiene que levantar todos los días de la vida y decir, hoy quiero, deseo, anhelo más de Dios a pesar de que lleve 20 años. Y cuando lleva 30 se levanta y dice, hoy necesito conocer más a Dios. A eso se refiere. Más que de una condición económica, está hablando que dice, que es lo que dice el texto, dice que vino a traer el mensaje a los pobres de espíritu, a los que tienen un corazón dispuesto para recibirle. Y eso es una bendición gigante de parte del Señor. Y por eso les traía eso, sin importar su condición, si estaban abatidos, cansados, cargados, llevados, venga, quiero darles algo. Y todos los que tienen, que no merecen nada y que no tienen nada, son los que reciben la bendición de Dios. Así ha sido durante todo el texto que hemos estado estudiando. Wow. ¿Y por qué dice esa parte el Señor? Fácil, porque en esa época mandaban los religiosos, los judíos y en ese sentido los fariseos y los escribas. Y ellos decían que usted era una persona muy dura, que usted por sus propios esfuerzos podía alcanzar las cosas. Igual que hoy la gente le dice, es que usted no necesita a Dios, usted solo puede. Usted solito puede, hágale. Igualito, son los fariseos de hoy los que dicen eso. Usted puede superarse, cree en ti mismo, no necesitas de nadie más. Y perdiste. Porque es que resulta que tú no eres Dios, ni tienes a Dios, y si no tienes a Dios, peor. Dios dice, ¿sabes qué? Yo te creé, yo te formé, así que tú dependes de mí. Puedes decir lo que quieras, pero el día que yo te quiera quitar algo, y a volar pajarito, se acabó. Porque yo soy el dueño de tu vida. Por eso uno no puede jugar a eso. Así de sencillo. Por eso la Biblia pide a las personas, sean pobres de espíritu. Ahora, ¿de dónde había surgido esa idea de que el Mesías tenía que ser libertador? Bueno, porque estaba en las profecías, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que los fariseos y los escribas de la época de Jesús empezaron a vender esa idea constantemente a todos sus hijos. O sea, varias generaciones atrás empezó a ser como lo común, solo mostrar que vendría un día el Mesías a liberarlos de los imperios que los molestaban. Y eso era todo lo que ellos hacían o buscaban. Y por esa mala educación, eso se llama una mala doctrina. Fue una mala doctrina. Por esa mala doctrina, la gente esperaba todo, no solamente los discípulos de Juan, todos los judíos, la mayoría, queremos al Mesías que venga y acabe con todos. Era porque habían sido mal enseñados. Y era porque los fariseos y los escribas, llenos de orgullo, que nosotros podemos solos, solo se enfatizaban en lo que les convenía. Y no enfatizaban la otra parte que hacía el Mesías. ¡Wow! En pocas palabras, estaban así porque les faltó conocimiento. Y la Biblia dice, si mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ellos no veían a ese Mesías glorioso y triunfador político. ¿Dónde está? Decían eso. Sino vieron a un hombre manso y humilde de corazón que amaba a los pobres, que se compadecía a los miserables, que estaba con los más llevados de todo ese momento y que le decía a la gente que se arrepintiera. Y fuera de eso Jesús decía que no venía a establecer su reino. Pues claro, todos ellos decían, y entonces, en pocas palabras, tenían una mala interpretación, una mala enseñanza de la Biblia. Y eso nos lleva a otra cosa tremenda el día de hoy. Quiero preguntarle, sea honesto, ¿usted tiene sus propios conceptos de la Biblia? Y yo le pregunto, ¿de dónde los sacó? ¿Los sacó de su propia cabeza? ¿Los vio por internet? ¿Alguien se los enseñó? ¿O es de familia? No, es que mi familia siempre hemos sido. ¿Sí es eso? Pilas. En la Biblia el pueblo de Dios se perdió porque no quiso leer y estudiar las escrituras. ¿Sabe qué les dijo Jesús un día a los fariseos y los escribas? Si ustedes hubieran leído las escrituras, sabrían quién soy yo, porque las escrituras dan testimonio de mí. Así les dijo Jesús. Pero por no leerlas, por no estudiarlas, se perdieron y no comprendieron.
Y yo les pregunto, ustedes, sus conceptos, cuando alguien me dice, es que yo tengo mi religión a mi propia manera, le digo, ah, perdiste. No la puedes llevar así. No porque nosotros queramos que estés aquí, sino porque si tú haces eso, quiere decir que tú creaste tus propias ideas, tienes tu propia teología. Forme su secta. Usted ya puede formar su secta. Entonces, si usted se llama Roberto, los robertonianos, la secta de los robertonianos, un ejemplo, ¿no? Por favor, aquí se llama Roberto acá. Uy, tenaz. Y eso es lo que está pasando hoy. Cada uno está creando su propio Dios en su cabeza con sus propias reglas. Y esa es la advertencia que está haciendo el texto. Pilas. No tenga sus propias interpretaciones acerca de Dios. Muchas veces nuestros conceptos sobre las verdades bíblicas tienen que ver porque acomodamos las cosas a lo que nosotros nos gusta en lo que creemos de Dios y no a lo que la Biblia dice. Hay gente que acomoda lo que dice a su creencia humana, no bíblica, a sus experiencias. No, es que yo he flotado con los ángeles y no a la palabra de Dios. Y esa es la denuncia que está haciendo el Señor ahí. Es Israel toda se había equivocado en la interpretación bíblica. Y eso que es un pueblo religioso, estaba llevado, porque estaban creyendo en historietas. Y por creer esas vainas, no entendieron. Cuando llegó el Mesías, no entendieron. ¡Ah! Este era el Mesías. Ah, vaina. No lo entendieron. También nos puede pasar a nosotros, si nosotros no nos preparamos. Y si usted me dice que no necesita preparación, uy, tremendo. Necesitamos ser enseñados. Por eso es triste que cuando invitamos a muchos cursos, algunos gratis, muchos ni siquiera teniendo el tiempo se meten a hacerlos. Es que no quieren conocer a Dios. ¿Qué tal si yo estoy aquí parado metiéndole los dedos a la boca a ustedes? ¿Cómo van a saber eso? Hay que estudiar, hay que mirar. Tiene que meter primero al Señor en su vida o entregarle su vida y decir, guíame. Y Dios les va a enseñar. Y van a aprender a discernir y van a decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. ¿Por qué no? No es de Dios, porque tiene nombre o rótulo de religioso, es de Dios, no. Pero ese es un pecado que a lo largo de la historia está pasando y sigue pasando hasta el sol de hoy. Por eso usted no puede acomodar la Biblia a lo que a usted le gusta o le parece, es que yo creo, es que yo puede llorar usted con eso. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Es su obligación, eso no es solo para pastores, para todo el mundo. ¿Está claro eso? Amén. Todos dicen amén, amén. ¿Dónde me inscribo, pastor? ¿Dónde está el para inscribirse? Ojalá. Y si usted cree que tiene sus propios conceptos, se equivocó. Si usted cree que usted no necesita que nadie lo eduque, usted está perdido, llevado. Porque quiere decir que usted ha creado su propio Dios. Y eso en Biblia, eso en teología, wow, se llama idolatría, porque es un Dios el que usted solo adora. Usted es su propio ídolo, de sus propios pensamientos. Sorry. ¿Está claro eso? Amén. Por eso, señores, a la Biblia vamos con un corazón dispuesto a la fe y no a la lógica. Hay gente, es que no entiendo, es que no tiene que entender. La Biblia no tiene muchas cosas que nos van a parecer lógicas, entonces el corazón tiene que estar dispuesto a la fe, pero si no tiene a Cristo, pues obvio que no va a tener ganas de tener fe. El corazón de nosotros, cuando vamos a la Biblia, tenemos que ir a la verdad que está expuesta, no a los pensamientos que yo interprete lo que veo, sino a la verdad que dice Dios, esto es esto, esto es esto, esto es esto, no lo que a mí me parezca. Y eso es lo que está diciendo el Señor ahí, y enseñando en esa parte de la porción. Pero cuando la gente no lo entiende, entonces se estrella con el Señor. Y por eso Jesús dice en el versículo 23 de Lucas capítulo 7, versículo 23. Voy para allá. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¡Guau! Si usted insiste en tener sus propios pensamientos, usted no se está chocando con nosotros, no se está chocando con una persona. ¿Sabe con quién se está chocando?
con Dios. En la Biblia, Jesucristo es la piedra del ángulo, significa la piedra que sostiene todo. Es la cabeza del ángulo algunas veces, que es la que sostiene un arco completo, toda una pared. Otras veces es la roca que fundamenta. Siempre es una piedra que sostiene. Sobre él descansa todo. Ese es Cristo. Pero si usted no lo entiende a Cristo, si usted trata de poner en lógica a Cristo, si usted no acepta la Biblia con lo que está diciendo, sino que sigue con sus ideas por ahí retorcidas en su cabeza, entonces Jesús para usted no se convierte en una piedra que edifica, sino se convierte en su tropiezo, que es lo que dice el texto. ¿Ok? Los conceptos teológicos equivocados de los escribas y fariseos judíos sobre el Mesías eran totalmente contrarios a lo que realmente la Biblia decía. Pero como la tradición era tan importante para ellos, ellos prefirieron seguir con su tradición antes que ir a mirar si la Biblia decía otra cosa. Y cuando usted prefiere las tradiciones a la palabra, pierde. Y por hacer esa clase de cosas, cuando Jesús apareció, para ellos Jesús era un escándalo. Dice, ¿cómo así que Jesús, qué escándalo que Jesús esté comiendo con esos publicanos y con esos pecadores? Nosotros somos muy santos para comer con ellos. Mala teología. ¿Quién les enseñó eso? Pues ellos creyeron que eran demasiado santos en su propio. Es el que dice, yo amo a Dios a mi manera. Perdieron. Ninguno de esas personas estaba dispuesta a gestar a Jesús como el Hijo de Dios, porque no cumplía con sus estándares que habían creado en su cabeza. Y entonces Cristo, que es la piedra del ángulo, se convirtió en la piedra de tropiezo para ellos, en Israel y también para todos aquellos que no creen el día de hoy. ¡Wow! Interesante. Era lo que más, de las cosas que más ofendían a los judíos en esa época de Jesús, que se juntara con pecadores. Decían, pero ¿cómo Jesús se la pasa? Allá, preciso allá con las barras bravas del Santa Fe. No, ¿cómo se le ocurre ir a esa casa de ese? No, o sea, cosas así, pesadas. Pero era básicamente lo que Jesús hacía, se metía en las casas de la gente más, de los que nadie quería, los que parecían los más difíciles, los más complicados, los más... Y la gente decía, pero es que un hombre santo no hace esas cosas, supuestamente. Y no entendieron que al contrario, cuando Dios se hizo hombre, dijo, yo quiero estar con los que necesitan son los pecadores. Los sanos no necesitan médicos, solo los pecadores. Y con ellos tengo que estar, y efectivamente con ellos estoy. Pero eso es teología, ¿saben? Eso significa mala enseñanza. Y fue lo que pasó acá. Por eso se escandalizaban de Jesús, cuando lo que debió haber pasado es, ¿saben que sí? Él es el Mesías. Está haciendo todo lo que dijo, está yendo a los pobres, está con ellos, los está alentando, no solo los sana, les está bendiciendo con la palabra. Y la otra parte, no sé cuándo se dará, pero si el Señor dijo que la iba a hacer en algún momento, la hará, que era básicamente lo que no entendieron. Ellos tenían que entender, sí, el Mesías está haciendo esto, pero en algún momento va a ser la otra parte, porque Dios sí no deja que ninguna palabra caiga. Pero por ser tan cerrados en su mente y en su corazón, no pudieron entender. Por eso dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¡Wow! Y yo le pregunto, ¿quién es Jesús para usted hoy? ¿Es el que sostiene su vida o es una piedra de tropiezo con la que usted se estrella constantemente? Si usted de los que se les pone una verdad teológica y usted en la cabeza se choca con esa verdad y empieza como muchos como en los taxis, los perritos esos que van en los taxis, que usted empieza por dentro a hacer. Usted tiene un problema. Porque la única manera que usted puede decir que es algo contrario es cuando usted vaya y estudie eso. Así de sencillo. Cuando usted lo estudie se deje enseñar de otros, que tengan otras posiciones, hasta que Dios le haga de discernimiento y diga, es esta. Mientras tanto, usted tiene su secta en su cabeza. ¡Wow! Así de fuerte es ese asunto.
Por eso quiero preguntarle. En 1 Pedro 2:8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Solo me voy a mirar hasta ahí ese pedazo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¡Wow! Las personas que siguen sus propios pensamientos, despreciando la verdad real de Jesús, van a tropezar y quebrarse contra el Señor. Y solo puedo decirles una cosa más para terminar. Si usted desprecia al Salvador en la manera que estamos diciendo, esa es una de las formas en que Jesús no será su Salvador, sino será su juez. Y déjeme preguntarle, si usted llega hoy al cielo, ¿Jesús va a ser su juez o su Salvador? Dice, pero pastor, no le metamos terrorismo a esto. No es terrorismo, está en la Biblia, Jesús vino a eso. Jesús habló más del infierno que del cielo, entonces peleen con Jesús porque dijo eso. En la Biblia usted lee los textos, son más textos sobre el infierno que sobre el cielo. Solo en las palabras de Jesús. Y usted sabe que Jesús es amor, entonces, ¿cuál es el asunto? Por eso yo les pregunto una y otra vez, usted en este momento, si usted se muere, Jesús va a ser su juez o su salvador. Por eso la advertencia de 2 de Pedro 3:16. Hermano, tiene que estudiar la Biblia por una sencillísima razón. Y es este texto. Dice el texto, cuando Pedro está hablando de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro decía, a veces los escritos de Pablo, por ser tan profundos, son difíciles de entender, pero miren lo que dice después, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice, pero cuando una persona, en lugar de decirle al Señor, enséñame y someterse a procesos de enseñanza, se cierra esas cosas, la Biblia dice, se vuelven indoctos, se vuelven inconstantes, se vuelven personas que tuercen las escrituras y finalmente personas que se pierden a sí mismas. Eso es lo que el texto está diciendo al final de la historia. ¿Está claro eso, señores? Por eso yo le pregunto, ¿de qué lado está usted? ¿En qué lado está usted? Cuídese de lo que dice. Hable porque ya ha estudiado, porque ya sabe, porque ha hablado con Dios, tenga una relación con Dios en que Dios le enseñe. Pero no porque a usted simplemente le parece que es así. Y si no sabe, pregunte y estudie y aprenda. Es el deseo de Dios. Por eso al salir de acá, hermanos, nos vamos a enfrentar a un mundo lleno de ideas. A gente que dice, esta es mi verdad. Pues es su verdad, pero es la verdad de Dios. Wow, y tremenda. Y ahora, que quede claro lo que hemos visto el día de hoy, porque es un asunto muy importante para el Señor, tal cual Él lo está expresando en esos términos. El Señor nos ha enseñado hoy, señores, vamos a tener dudas, pero la solución es preguntarle al Señor. 2, la respuesta no va a ser un sí o un no. La respuesta seguramente será algunas cosas. Dios nos va a mostrar cosas y tal vez nos diga una palabra, pero no exactamente lo que nosotros queremos oír. La otra es, no voy a interpretar la Biblia como yo quiera. Voy a estudiar, me voy a meter, voy a aprender de verdad, seriamente. Me voy a exponer a ser enseñado. Eso es lo que la Biblia dice. Para no volverme un indocto, un falso maestro. Para no tener una doctrina loca en mi cabeza. Para poder edificar a otros seriamente. Lo que está diciendo el texto. Pero lo más importante, muchachos, es vamos a tener que hacerlo por una sencilla razón, seguir cada día aprendiendo más de Él, para que nuestra fe aumente. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tienen que meter más Biblia a su cabeza para que su fe aumente, porque saben que los momentos de prueba siempre van a llegar. ¿O es que no han tenido momentos de prueba? Ah, montones.
¿Van a haber más? Claro. ¿Ser creyente me quita los momentos de prueba? No. Pero lo que debiera pasar la próxima vez que venga una es que usted diga, bueno, no importa. Ya sé qué toca hacer. Tengo mis dudas, mis temores. Señor. Y listo, lo que le diga y el resultado. Y al final, recuerden, el resultado es lo de menos. El resultado debe ser, Dios, tú ganaste. Gloria a Dios. Punto. Así yo pierda o me muera. ¿Estamos? Si podemos vivir bajo esos principios, gloria a Dios porque es lo que nos está enseñando el texto. Y yo sé que no es fácil, pero es una verdad que Dios dice, créanla, vívanla, porque esa es la vida real. Así es como Dios dice que la tomemos. Amén. Muchachos, que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Gracias. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. A ti se ha dado, Señor, todo honor y toda gloria. Te pedimos, Padre, que podamos cada día poder agradarte en todas las cosas, como solo tú y nadie más que tú puede hacer. Guíanos, Señor, para no equivocarnos, ayúdanos a amar tu palabra, a amar tus cosas, a estudiar, a meternos, Señor, para poder, Señor, profundizar y conocerte cada día más. Por eso damos a ti el honor y la gloria que mereces en esta mañana y pedimos nos ayudes a recordar estas verdades en Cristo Jesús. Amén.